Bueno, como le decía, primero damos la bienvenida, damos las gracias a la Consejería de Industria por esta firma del convenio que viene a sellar un compromiso entre el Ayuntamiento y la Consejería en favor del sector naval. Eso es el paso que hoy damos. Es un paso más de muchos que debemos ir dando, pero hoy lo que hacemos es sumar a un sector. Lo hacemos, como digo, con inversión, lo hacemos con estos programas que van a servir para empresas que están naciendo, que están startups que están dando un impulso a su especialidad en lo relacionado con lo naval, pues de alguna manera nos sirven para reforzar eso que es fundamental para la ciudad y que es el tejido empresarial. Como siempre les digo, es fundamental la formación, para los propios ciudadanos, para los propios desempleados, para los propios trabajadores y trabajadoras de la ciudad, pero también es muy importante reforzar el tejido empresarial y esto nos ayuda a eso. Eso es lo que estamos buscando, complementar, sumar y de alguna manera generar refuerzos en lo referente al sector naval. En ese camino hemos encontrado a la Junta de Andalucía como una alianza, como un aliado, y es positivo que se haga así. En otros municipios, en otras zonas de Andalucía, lo explicará mejor el consejero, pues también se hacen este tipo de actuaciones en referente a otros temas como la construcción aeronáutica o otros distintos aspectos. Nosotros, obviamente, acordamos, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento, centrarnos en la parte naval, que como saben es un eje estratégico, un sector estratégico para nuestra ciudad, al que tenemos que cuidar, al que tenemos que mimar, y esto de alguna manera sirve para eso. Así que muchísimas gracias, consejero. Él les va a explicar con más detalle en cuál es esta actuación, insisto, en colaboración con el Ayuntamiento, cediendo espacios, cediendo, de la mano del Instituto de Fomento, que como saben es una herramienta que tiene este Ayuntamiento para el cuidado, la protección o el impulso del empleo en la ciudad. Pues yo creo que entre la Consejería y Instituto de Fomento, pues creo que vamos a sumar a este sector. Así que, consejero, tuya es la palabra. Gracias a los medios de comunicación por acudir a este acto de firma de un convenio importante entre la Consejería y el Instituto de Fomento, Empleo y Formación de Cádiz, que nos va a permitir explicar cómo estamos enfocando este fondo europeo de nueva creación, que es el Fondo de Transición Justa. Placer, además, hacerlo acompañado por la delegada del Gobierno de Andalucía en la provincia de Cádiz, por mi delegada, que también es la delegada de la Consejería de Economía en la provincia, Ima Olivero, por mi viceconsejero y por la presidenta del Instituto para el Fomento, el Empleo y la Formación. ¿Qué es el Fondo de Transición Justa? Me gusta siempre recordarlo. Es un fondo europeo nuevo que lo que permite es disponer de recursos para reindustrializar comarcas de la Unión Europea, zonas de la Unión Europea, donde se ha cerrado una central de carbón, una central térmica de carbón. En el caso de Andalucía son 3 provincias, tan solo: Cádiz, Córdoba y Almería. Cádiz, Córdoba y Almería. Y lo que hemos hecho, como explicaba el alcalde, es elegir junto a las autoridades, a las administraciones en esas provincias, y liderado por mi consejería, con el viceconsejero en primera instancia, elegir los sectores con mayor fortaleza y potencial de esas 3 provincias para dedicar los recursos de que disponemos. En el caso de Cádiz, evidentemente el sector naval y toda su industria auxiliar, pues tiene que estar presente. Era una elección bastante obvia, ¿no? Pensemos que la industria naval representa el 30% del empleo industrial de la provincia, el 30%. Y hablamos también, en términos generales, del 3% del empleo de la provincia en total. Y el mismo porcentaje, el 3% del PIB provincial. Repito los 3 datos: 30% del empleo industrial de la provincia, 3% del empleo general de la provincia de Cádiz, 3% del PIB de Cádiz. Nosotros pensamos que este es un sector que vive un momento verdaderamente prometedor, y lo que queremos es estimular que la industria auxiliar que genera a su alrededor, pues crezca en capacidad, en solvencia y en dimensión. Concretamente, lo que facilitamos a través de este proyecto tractor, que así se denomina, proyecto tractor de la industria auxiliar naval, es la incorporación de más tecnología y digitalización. En segundo lugar, modernización de procesos productivos. Y en tercer lugar, sostenibilidad medioambiental. Repito, tecnología y digitalización,
modernización de procesos y sostenibilidad medioambiental. Y eso es lo que promovemos entre la Consejería y el Instituto de Fomento, Empleo y Formación de Cádiz. Si quieren, de forma más concreta, las actuaciones que vamos a promover tienen que ver con la reducción de la huella de carbono de las empresas que actúan en el sector auxiliar naval, tienen que ver con fortalecer y diversificar el sector a través de esa digitalización y de la denominada a nivel europeo especialización inteligente. Muy interesante para nosotros, queremos favorecer proyectos de aceleración de empresas, es decir, un modelo de aceleración o incubación de startups o empresas de nueva creación relacionadas con el sector, siguiendo un modelo parecido al que en Almería hemos puesto en marcha alrededor del sector auxiliar de la agricultura y también en Jerez alrededor de la aviación sostenible. Eso es importante, la creación y aceleración de empresas. Vamos a difundir las herramientas e instrumentos con los que cuenta la Junta de Andalucía para el impulso de la transición justa en la provincia de Cádiz. Eso es algo que haremos conjuntamente el Ayuntamiento y la Consejería, y queremos proveer colaboraciones con otras entidades o proyectos que contribuyan al impulso del sector. Queremos captar también el interés de pymes y de autónomos para su integración en el sector. Y también vamos a realizar actividades de dinamización de manera conjunta, es decir, difusión, particularmente entre jóvenes y mujeres potencialmente interesados en el proyecto Tractor, en este sector naval. Vamos a realizar eventos e iniciativas que atraigan el interés de pymes y de autónomos en torno al sector, y vamos a promover los medios necesarios para la ejecución de programas o proyectos de aceleración de empresas para hacer crecer el sector y, en definitiva, crear aún más empleo en Cádiz, ¿no? Nosotros, desde la Consejería, firmes a la apuesta decidida por la colaboración público-privada, promoveremos también la colaboración con sindicatos, asociaciones y organizaciones empresariales, así como universidades y centros de I+D+I, ¿no? Eso es muy importante, esa colaboración transversal. Para nosotros la clave de bóveda del impulso transformador a la industria, la energía y la minería en Andalucía es la colaboración público-privada, precisamente, ¿no? Y me gustaría comentar, ya para ir concluyendo, que Cádiz es la provincia en la que contamos con más proyectos tractores de transición justa, con más líneas de trabajo, si quieren, vinculadas con la transición justa que explicaba al inicio. Actualmente tenemos ventanilla abierta, es decir, ayudas abiertas a presentación de solicitudes en varios sectores tremendamente relevantes. El primero es la economía circular, con 10 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Ahí lo que queremos impulsar fundamentalmente es la producción de biocombustibles y la transformación de residuos relacionados con el mar, con buques, lo que llaman residuos MARPOL es el término habitual, ¿no? 10 millones de euros. 5 millones de euros para el impulso a la huella industrial en torno al hidrógeno verde. O sea, que en Cádiz se fabriquen electrolizadores y otros elementos relacionados con la producción de hidrógeno verde. Después tenemos en Jerez abierta una ventanilla por 17 millones de euros para el impulso a la aviación sostenible, es decir, la industria aeronáutica cero emisiones. Y estamos a punto de abrir, esta sería la única que no tiene actualmente ventanilla abierta, otro programa más pequeño en importe, pero igualmente relevante, por casi 1 millón de euros para lo que llaman la edificación inteligente. Edificación inteligente, construcción industrializada, ¿no? Quiero agradecer al Ayuntamiento de Cádiz y al Instituto, ¿verdad?, su predisposición a colaborar en sectores, en actividades tan importantes relacionadas con la generación de riqueza y, por tanto, la creación de empleo y de formación en torno a actividades que tienen no solo tradición, sino un futuro muy prometedor, como es el sector naval. Y quiero mencionar también, además, que el Ayuntamiento de Cádiz y Cádiz como ciudad forma parte de la red de ciudades industriales de Andalucía. Es una red de ciudades que agrupa actualmente más de 115 municipios en toda Andalucía, municipios que apuestan de manera decidida por la industria, municipios que se comprometen a impulsar la industria y ponen a favor de la inversión industrial agilidad administrativa, elementos de incentivo fiscal
y la elaboración de un cuaderno de ventas. Son más de 115 los municipios adheridos y el hecho de que Cádiz forme parte, alcalde, es algo que nos alegra, nos enorgullece a todos, ¿no? Así que seguiremos trabajando de la mano en pro de sectores tan importantes como el sector naval, para el cual existe abierta esta convocatoria por 15 millones de euros, como decía, para impulsar capacidades de la industria auxiliar, sobre todo en la incorporación de más tecnología, más digitalización, modernización de procesos productivos y compromiso medioambiental, que es tan necesario hoy día para ser competitivos. Bueno, el ayuntamiento en este caso va a ayudar a que todas esas empresas que sean beneficiarias de estas ayudas tengan un espacio donde poder desarrollar su actividad, en un espacio físico, además de todos los hitos que el consejero ha desarrollado. Es decir, nosotros vamos a ayudar a la información de esas empresas, vamos a hacer de soporte, vamos a ser el instrumento más cercano para las empresas, para los ciudadanos, para poder ayudarles en todo lo que sea necesario, primero para que sean beneficiarios de estas ayudas, que desde luego creo que son muy importantes, y para que se desarrolle ese nicho en la ciudad de Cádiz, no tengan que hacerlo fuera, con lo cual vamos a ser el instrumento que les ayude a poder materializarlo. No, el Ayuntamiento de Cádiz va a disponer de las empresas gaditanas esos espacios gratuitamente. Las ayudas están abiertas, 15,2 millones de euros, está abierto hasta el 5 de agosto. Lleva ya varias semanas abierto, ¿no, viceconsejero? Desde el 5 de mayo. Y las líneas son las que expresaba de manera general. Estamos hablando de tecnología y digitalización, si quieren, innovación de la mano de la tecnología, compromiso medioambiental, reducción de emisiones y modernización de procesos. Y de manera más detallada, pues lo que estamos haciendo, también lo he comentado antes, ¿no? Pero estamos, pues promoviendo iniciativas de reducción de huella de carbono, lo que llaman la especialización inteligente, que vuelve a conectar con la idea de incorporar más digitalización en la forma de trabajar de las empresas. Esa línea tan interesante de aceleración de startups o de empresas nuevas relacionadas con el sector y en definitiva, todo lo relacionado con la competitividad del sector que tiene como epicentro esas tres cosas, o sea, digitalización, modernización de equipos y de procesos y reducción de huella de carbono para la sostenibilidad medioambiental, porque es algo que cada vez demandan más los clientes de las propias empresas. Eso se está produciendo, una especie de motor de arrastre en casi todos los sectores industriales, que aguas abajo los clientes le piden a las empresas aligeramiento de materiales, sostenibilidad en los procesos, reducción en definitiva de la huella de carbono, ¿no? Son 15 millones de euros en total y no hay establecido un máximo, sí un mínimo, si no recuerdo mal, si quieres, viceconsejero, 100.000 euros como mínimo de inversión. Y por tanto no hay, sí podría decirles, por ejemplo, pero es solo una referencia, un poquito, es una referencia, pero puede quizás proporcionar cierta orientación. En la convocatoria parecida que hemos hecho para el sector de la piedra y el mármol en Almería, es decir, saben ustedes la fuerza del mármol Macael, etcétera, ¿no? Y de la piedra artificial. Bueno, pues en ese sector, con 19 millones de euros de ayudas, se han recibido 68 solicitudes por un importe total de 29 millones de euros. Entonces, ahora tenemos que seleccionar los mejores proyectos, porque esto quizá eso sea relevante. Siempre se hace en concurrencia competitiva, entonces se eligen los proyectos que cumplen, que puntúan más altos en una serie de criterios que están establecidos y que tienen que ver fundamentalmente con la creación de empleo, y con la colaboración, con la creación de ecosistemas, con la colaboración entre empresas y con la colaboración con otros actores como pueden ser agentes del conocimiento y universidades, ¿no? Y por tanto la generación de un impacto positivo en el territorio, ¿no? Bueno, en estos días se llegó a un acuerdo y bueno, pues yo creo que bueno, a falta de que bueno, de alguna manera todo vuelva a su sitio, yo creo que es importante que se cumpla el convenio, es lo que estamos diciendo nosotros, y a partir de ahí a trabajar todo el mundo y para que los propios trabajadores estén en la mejor situación posible dentro del convenio.
Bueno, en primer lugar, expresar, yo expresaría tres cosas. En primer lugar, una preocupación relativa, ¿no?, sobre en torno a los acontecimientos que siguen ocurriendo. En segundo lugar, apelar a la responsabilidad. Y en tercer lugar, destacar desde la Junta de Andalucía y el trabajo que se ha hecho a través del Centro Andaluz de Relaciones Laborales y el propio CERCLA. Bueno, pues que, como expresaba mi compañera, la consejera de Empleo, ayer mismo, que el acuerdo es francamente satisfactorio, expresar nuestro apoyo, nuestra satisfacción con ese acuerdo, y que ojalá, como decía el alcalde, ese convenio se lleve a práctica sin mayor dilación. Pensemos lo que decía antes, ¿no? La industria, tanto la industria del sector naval como la aeronáutica, como la energía, que con eso tiene que ver, por ejemplo, los encargos que fabrica ahora Dragados Offshore, esas grandes plataformas que recogen esas subestaciones flotantes que recogen la energía eólica en toda la geografía mundial. Bueno, pues que esa carga de trabajo tan interesante no se vea afectada, ¿no?, por situaciones como esta. Pensemos, ayer se publicaron los datos de empleo. Cádiz es la tercera provincia de España en la que más se reduce el desempleo en junio. En Cádiz se ha reducido más desempleo, en Cádiz, que en comunidades autónomas completas como Extremadura o Canarias. Entonces, nosotros lo que nos gustaría es que este momento tan prometedor, tan estimulante, que vive la industria en general, y en particular naval, aeronáutico, energético, bueno, pues que no se vea detenido, y por ello apelamos a la responsabilidad, porque evidentemente desde el Gobierno de Andalucía pensamos que el acuerdo que ha facilitado, en el que ha mediado el Gobierno de Andalucía, es un acuerdo favorable, es un acuerdo satisfactorio. Está terminado y prácticamente listo. Es interesante, gracias por la pregunta, porque es interesante empezar a hablar de lo que se va a producir allí, ¿no? Se denomina así Centro de Fabricación Avanzada porque va a permitir, por ejemplo, desarrollar pues un nivel de... va a permitir liderar la fabricación de materiales compuestos avanzados. Estamos hablando de fibras avanzadas, por ejemplo, fibras que van a permitir un aligeramiento medio del 25% en el peso de los materiales que se utilizan, por ejemplo, en el sector de aviación, ¿no? Y también un centro de liderazgo en el prototipado y fabricación de sistemas no tripulados, de drones, ¿no? Estamos hablando de lo último en fabricación aditiva, y por tanto fabricación a base de impresión 3D y tecnologías similares, y por tanto va a permitir que Cádiz disponga de una instalación de excelente nivel, de nivel, iba a decirlo en inglés, ¿no?, de world class, ¿no?, de referencia en este ámbito, y por tanto nos parece francamente interesante, de nuevo, además incidiendo sobre los sectores que mencionábamos, ¿no?, aeronáutico, naval y también otros relacionados como la energía, ¿no?